Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues es mi Dios, mi Redentor, y Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús, mi Redentor, amado, por mi pecado en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero Capítulo qué dicha 5. cuando al cielo... Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias
demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Bueno, gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesús.com, camino a el paraíso. Que la paz y la misericordia de Dios esté siempre con nosotros. Dándole gracias a Dios por este maravilloso día que nos ha permitido ver. Muchos quisieron verlo y sencillamente no pudieron. Usted y yo tenemos la bienaventuranza de que estamos vivos, estamos despiertos y gracias a Dios. Queremos saludar inmediatamente a Ediberto González, también Altagracia González Ramírez, que está con nosotros, Onassis Cabral y los demás amigos y hermanos que van a estar y están entrando en las diferentes redes sociales. En el día de hoy hemos traído un tema: apacentar la grey de Dios. Ese es el tema del día de hoy. Apacentar la grey de Dios. Y lo vamos a encontrar, usted diríjase a Primera de Pedro en su capítulo 5 del 1 al 11. Yo quisiera que usted nos acompañe a Primera de Pedro 5 del 1 al 11. Queremos saludar a Carlos García, que ya acaba también de llegar. Primera de Pedro 5 del 1 al 11. Mientras usted busca a Primera de Pedro 5 del 1 al 11, vamos a escuchar esto que dice así. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús, Camino al Paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Cuando se nos habla de apacentar, apacienta, ¿qué nos están diciendo? ¿Qué quiere decir aquí cuando se habla de apacentar la grey de Dios? Mire, apacentar no es más que mantener un sentimiento vivo. Aún apacenta la esperanza de que regrese. Aún yo apaciento la esperanza de que regrese. Es mantener un sentimiento vivo, en este caso. Pero también apacentar significa, y es bueno que entendamos que es cuidar, enseñar, dar pasto espiritual. El Señor habla aquí de apacentar la grey de Dios. ¿Y cuál es la grey de Dios? Porque nos habla la palabra, dice, apacentar la grey de Dios. ¿Por qué es importante? Nosotros tenemos que deletrear todo esto para poder entender lo que vamos a estudiar. Ya sabemos lo que es apacentar, enseñar, cuidar, dar pasto. Grey no es más que rebaño de ganado menor. El Señor es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Pero cuando decimos nosotros somos sus ovejas,
Aquí no hay título ni cargo. Todos somos sus ovejas. Y en Primera de Pedro vemos aquí cómo se habla de que sea paciente la grey de Dios. Ahora, ¿a quién se le dice o a quiénes se le dice que apaciente la grey de Dios? En muchas iglesias se tiene a un individuo, a un hombre, como el pastor de esa iglesia. Y según ellos, él es el que está llamado a apacentar la iglesia del Señor. Ahora, vamos a ver si un solo individuo, un hombre, es que está llamado a apacentar la iglesia del Señor, o son varios. Para ello, tenemos que enfocarnos, tenemos que estudiar aquí lo que Pedro nos dice. Dice la palabra en Primera de Pedro 5, del 1 al 11, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues la poderosa mano de Dios, para que Él no os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es palabra de Dios. Aquí nos habla de apacentar la grey. Pero vamos a volver a repetir cómo está conformada la iglesia del Señor. Si vamos a Mateo 16, 18, usted se da cuenta que el Señor dice, y tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces el Señor edifica su iglesia y la deja ordenada y quiere que nosotros, sus ovejas, aquellos que le sirven, pues a través de su palabra, pues hagamos tal y como Él pues nos ha dicho. Lo primero es que debemos decir es que en la palabra ancianos, pastores, ancianos, pastor y obispo es lo mismo. Sinónimo, es lo mismo. Ahora, dejó el Señor en esa iglesia que le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y yo te digo que sobre esa roca edificaré mi iglesia, dejó establecido que un solo individuo sea el que esté al frente de la grey. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Así fue que el Señor dejó establecido?
Pues mire, si usted se va a Tito 1.5, acompáñeme a Tito 1.5. El Señor le dice, Pablo, ¿verdad? En esta carta a Tito le dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Que estableciese ancianos. ¿Para qué? Para poder dirigir la iglesia del Señor. Entonces, es muy importante que la congregación donde usted se reúne haya ancianos tal y como la Biblia lo dice. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay ancianos? Porque puede ser que no haya ancianos por unos requisitos que si no se tienen, no hay. Bueno, pues si no hay ancianos, entonces no un solo hombre se debe atribuir el que dirige la iglesia, sino que aquellos varones que de buen testimonio, aquellos varones mejor preparados, son los que juntos pues dirigen esa congregación. Pero hay muchos problemas, porque siempre, mayormente, vemos que un solo hombre dirige los destinos de una iglesia, de una congregación. Pero no es bíblico. Dicen, no, lo dirigimos todo, pero la última palabra la tienen ellos. Y aquí dice apacentar la grey de Dios. ¿Quiénes tienen que apacentarla? Los pastores que están en esa congregación. Y si por H o por R no hay pastores, entonces no puede ser dirigida por un solo hombre. Y es mayormente lo que sucede en las iglesias de Cristo. Y la iglesia del Señor. Y dice aquí Pablo, por esa causa te dejé en Creta para que corrigiera lo deficiente. Para que corrigiese lo deficiente. Pero vemos una inmensidad de congregaciones con un solo hombre dirigiéndola. Y sabe lo que siempre dicen, que no hay hombres idóneos, que no completan los requisitos, ¿verdad? Pero querido hermano, si usted apareció que tiene los requisitos, ¿por qué no pueden aparecer otros que también lo llenen? ¿O no será que no nos conviene que haya ancianos en las congregaciones? Pero entonces, ¿qué está pasando con eso? Estamos chocando con lo que es la palabra del Señor. Y el Señor quiere que haya ancianos en cada congregación. En Hechos 11, 29 al 30, usted ve esto que sucedió. Hechos 11, 29 al 30. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. En ese entonces. ¿Enviándolo a quién? A los ancianos. Pero pareciere que ahora en muchas congregaciones, muchos hermanos, como que no le conviene que haya ancianos. No, porque tienen que llenar los requisitos. Estamos de acuerdo. Pero si usted lo llena, los requisitos, pueden aparecer otros. ¿Qué están haciendo las congregaciones para que establecer ancianos en cada una de ellas? No se está trabajando para eso. Congregaciones establecidas 15, 20 años y no aparecen ancianos. ¿No será curioso eso?
Ahora, ¿quién va a apacentar la iglesia del Señor? ¿Quién la va a apacentar? Un solo hombre, donde bíblicamente que se requiere de ancianos, como se dice, y ancianos, pastor y obispo es lo mismo. Pero vamos a la carta de Pedro, primera de Pedro 5. Vamos a primera de Pedro 5. Dice la carta, comienza, queremos saludar a Millones Díaz, Felipe Layo Villa Lorenzo, que está con nosotros, y María Blanca Pérez. María Blanca, con usted lo crea posible, me gustaría hablar con usted, por favor. Dice la carta en 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Este caballero Pedro dice, yo ruego, no dice yo impongo. Y fíjese que Pedro anduvo con el maestro. Y dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. O sea, que aquí Pedro no determinó lo que había que hacer él solo. Pero en muchas congregaciones es un solo hombre que dirige la cosa. Y te pueden decir que no, pero la última palabra la tienen ellos. Y ellos son los que dirigen, y ellos son los que dicen lo que hay que hacer, y ellos son, ¿por qué? Porque no hay hombres idóneos. No hay quienes tengan los requisitos para ser ancianos, perfecto. Pero entonces, cuando no hay ancianos, no hay un pastor en la iglesia. Que ahora son llamados, aparte de pastor, donde no hay pastores, entonces también son llamados ministro. La palabra por excelencia, ministro. Y muchas veces nosotros tenemos la culpa de que muchos hombres se engrandezcan. Porque comenzamos a ponerle títulos. El ministro, el apóstol, reverencia, el reverendo. Nosotros comenzamos a ponerle nombre y a engrandecer a esos hombres que por no haber ancianos en la congregación X, pues tampoco pueden fungir como pastor. Porque el Señor claramente le dice a ti, Pablo le dice a Tito, en 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que estableciese ancianos, para que corrigiese lo deficiente, estableciese ancianos. Y si no hay ancianos, entonces esa congregación donde usted está o donde yo estoy, lo que hay es predicadores, evangelistas, pero no hay pastor. No hay por qué llamarle pastor a uno que esté al frente supuestamente de una congregación, porque cuando no hay ancianos, entonces uno no es el que tiene la última palabra. Pero yo quiero decirle otra cosa. Hay otro movimiento que ha surgido y es el de copastor. ¿Usted ha oído eso? Copastor. Yo pregunto, ¿dónde está en la Biblia el llamado copastor? ¿Dónde encontramos en la Biblia un copastor? Pero más allá, un pastor tiene su esposa, entonces la esposa muchas veces es el copastor. También pasa eso. ¿Es bíblico eso? ¿Podríamos encontrarlo en la Biblia? ¿Tendríamos que nosotros llevarnos de estas personas que son llamadas así cuando no es bíblico? Muchas veces estos llamados pastor y copastor, muchas veces buscan un copastor
¿Usted sabe por qué? Porque le obedece en todo. Entonces, cuando está de viaje, tienen un copastor. Es como un presidente que tienen un vicepresidente. Pero eso no aparece en la Biblia. Aparece que se establecieron ancianos en cada congregación. ¿Y por qué no lo hay? Siempre se recuestan de que no hay hombres preparados. Ok, no lo hay. Pero si no lo hay, querido hermano, usted tampoco es el pastor de la congregación. Usted es uno de los predicadores. Pero no puede adjudicarse el que usted es el que todo lo tiene que decir y que la última palabra la tiene usted. La última y la primera palabra la tiene Cristo. Y tenemos que llevarnos de lo que dice la palabra. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos y hacerle saber a los hermanos que creen esa forma de que están equivocados, de que la palabra no habla así. Yo vengo y comienzo una obra y se establece una congregación en un determinado sector. Entonces yo ahora quiero que toda la gloria me la den a mí porque yo fui el que comencé esa obra. Hermano mío, usted ni ha comenzado obra, usted ni ha establecido iglesia, porque todo eso lo hizo el Señor. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre eso edificaré mi iglesia. Ok, usted quiere que le reconozcan que usted inició esa obra en ese sector. Perfecto. Pero si usted no está, no tiene los méritos para estar delante del frente de esa obra, usted no puede estar. Porque hay una cláusula donde dice quiénes pueden ser ancianos. Buena obra desea, pero es necesario que sean esto y esto y aquello. Entonces, si usted no tiene eso ni yo, no podemos estar, aunque hayamos iniciado esa obra, como se dice. Este movimiento ahora de copastores y todas estas cosas, dicha palabra de copastor no expresa ni aparece en la Biblia. Palabra o nombre copastor es una palabra puesta por los hombres. Es una palabra puesta por los hombres, lo cual hay que advertir que no es una palabra mostrada en la Biblia y que hay que enseñar que no aparece en la misma. Según se puede entender, este nombramiento por los hombres, el copastor es el sustituto del pastor en la iglesia cuando el propio pastor no está en la misma. Pero en la iglesia del Señor no hay copastor, no hay un solo pastor, hay pastores. Hay pastores. Y cuando no hay pastores, hermano mío, dígame decirle que usted tampoco lo es. Usted es un predicador, yo soy un predicador, todo el que predica, pero no hay uno que tenga la última palabra. Dice aquí, primera de Pedro 5, que ruega a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, ¿verdad? Entonces dice, apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cómo debe de apacentar los pastores a la grey? Cuidando de ella, no por fuerza. No porque usted tiene que venir mañana. No porque usted tiene que hacer esto. No porque... Así no. Dice no por fuerza. Pastores que hay que decirle hasta si usted comió con cuchara o con cubierto en su casa. Que hay que decirle el mínimo problema que usted tenga. ¿Y para qué tengo a Dios ahí? ¿Para qué tengo a Dios ahí?
Entonces dice, cuidándola no por fuerza, sino voluntariamente, por voluntad, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No, porque yo soy el pastor y usted tiene que obedecerme. No, porque usted tiene que... No, no por señorío. Y dice, sino siendo ejemplo de la grey. Pero no está hablando con un solo, está hablando con los pastores de esa congregación, siendo ejemplos de la grey. Y yo voy a repetir que si no hay ancianos, pues no hay un pastor. El pastor que tenemos es Jesucristo. Jesucristo. Pero a nosotros nos gusta mucho enamorarnos de hombres y ponerle título, que también tenemos que estar claros en esto, que a veces le hacemos daño a esos hermanos cuando comenzamos a idolatrarlo. Pero tenemos que pararlo claro y decirle, si no hay anciano, no hay pastor aquí. Jesucristo sí. Pero no fungirlo con pastor y comenzar a llamarle pastor a alguien que sabemos claramente que no lo es. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ya sabemos que en el príncipe de los pastores, ¿verdad? Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, establezca. A Él sea la gloria por el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la carta que vemos de Pedro 5:1, pero vamos a desglosarla, vamos a desmenuzarla. Dice el apóstol en el 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Cuando habla de rogar, vemos la humildad. La humildad, el apóstol humilde se refiere a sí mismo como un anciano también. El sufrimiento presente y la gloria subsecuente, cuando Cristo regrese, aparecen vinculados a todos los largos de la epístola. Usted ve 1, 5, 7, 11, 9 y 10. Por ejemplo, podría yo decirle que así como Él tiene esa humildad, así quiere que nosotros seamos humildes, ¿verdad? Primera de Pedro 3:13 dice, mire cómo dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Seguir las enseñanzas del maestro. Debemos saber que cuando dice anciano, significa los líderes de la iglesia, no ancianos de edad. Los líderes de la iglesia. A los ancianos. Usted ve la carta a quienes están dirigidas. No está dirigida a un solo hombre. Entonces, ¿por qué todavía hay personas que piensan que ellos son o él es el pastor de esa iglesia y hay que hacer lo que él diga? Pero hay quienes no les gustan escuchar esto. Porque estamos llamados a tener pastores, ancianos,
Pero si no lo hay, entonces los hombres más idóneos de la congregación son los que van a dirigir la congregación mientras aparezcan. Pero la iglesia tiene que trabajar para eso. Porque no dormimos ahí, porque es muy bueno estar un solo en que todo el mundo obedezca. Pero Dios no hizo esto así, ¿no? No, esto no es como el mundo. Dice el 2 y el 3 de Primera de Pedro 5. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no teniendo señorío sobre ella. O sea, apacentar, pastorear el rebaño. Pedro exhorta a los ancianos de la iglesia a que cumplan los deberes de un pastor de ovejas. Preocuparse por el bienestar de los creyentes y protegerlos de sus enemigos. Jesús se aplicó a sí mismo. Se aplicó esto a sí mismo. Preocuparse por la grey. Para eso están llamados los ancianos, los pastores. Pero yo no estoy hablando de los pastores, como se cree, un pastor allá y uno aquí. Y uno, no, los pastores de la congregación, los ancianos de la congregación de esa, que tienen que estar establecidos. Preocuparse por las ovejas. ¿Y qué nos dice Ezequiel? Ezequiel 34. Acompáñeme a Ezequiel 34 para que usted vea lo que encontramos. Ezequiel 34:4. Mire lo que dice. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. No vendaste la quebrantada, la perniquebrada. No volviste al redil, la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñorado de ella con dureza y con violencia. Usted está hablando aquí la profecía contra los pastores de Israel, buscando las ovejas que le conviene. En este tiempo, muchas personas se van de la congregación y lo que fungen como pastores en esta iglesia no van a, dependiendo quién sea, ellos lo buscan. Si no, se fue, se fue. Y un pastor no es así. Entonces los pastores están llamados a cuando un hermano tiene problemas, un hermano se fue, se descarrió, buscarlo, llamarlo, exhortarle, pero todo esto con amor, no con señorío. Para eso son los ancianos, para eso son los pastores de cada congregación. De cada congregación. El hecho de que usted haya iniciado una obra, eso no le da mérito a usted, ni le da el cosa de que usted es el pastor de esa iglesia. No, usted simplemente ha iniciado esa obra que ya está iniciada por el Señor. Y yo te digo que tú eres Pedro. Pero eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, los deberes de un pastor de ovejas es preocuparse por el bienestar de los creyentes y protegerlos de sus enemigos. Y Jesús se aplicó eso a sí mismo. Si usted se va a Juan 10, usted va a Juan, al libro de Juan 10, vamos a leer 2 versos porque es del 1 al 18, pero usted para que tenga una idea, Juan 10, mire lo que dice. De cierto digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Eso lo dice el Señor. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y su oveja llama por nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mal extraño no seguirá, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. A cada rato vemos unas personas que quieren adjudicarse que son el pastor de una iglesia tal, pero andan atrás de una visa de un país desarrollado mayormente, y cuando les sale esa visa, se van de la congregación. ¿Y qué pasó con las ovejas? Ellos se hacen llamar pastores,
Entonces se van de la iglesia, le salió la visa, se van y dejan las ovejas solas. ¿Y qué dice aquí Juan 10? ¿Y qué dice Ezequiel 34:4? Pero para una cosa son pastores, pero para otra no. Le sale una visa, le sale otra cosa y tienen que, entonces ahí ellos dejan. Y entonces todavía se van y buscan una persona que ellos conocen y que para que pastoree a donde ellos estaban. Y que ese es el bueno, que ese es el que tienen que oír. El que tenemos que oír a Jesucristo. Y Jesucristo nos dice cómo debemos nosotros de hacer las cosas. Entonces, apacentar la grey de Dios, te sale una visa y te va. Apacentar la grey de Dios, te va de un lado para otro, porque conviene más. No. Dice también Juan 21, 15 al 17. Mire cómo dice. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué es esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacientas mi cordero. Tú me amas, apacientas mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: me amas. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto digo, cuando era más joven te ceñía e ibas a donde quería, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quiera. Dice Filipenses 3:17. Estamos hablando de apacentar la grey. ¿Quiénes tienen que apacentar la grey? La grey. Filipenses 3:17. Hermano, sé imitadores de mí y mirad lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo claramente sé imitadores, ¿verdad? Dice, y seguir el ejemplo que tenéis nosotros. ¿Cuál es el ejemplo que vemos en ellos? Ellos establecieron ancianos, ¿verdad? En cada ciudad. Nosotros, el ejemplo que tenemos que tener es que en la congregación donde yo asisto, tiene que haber ancianos, debe de haber. Pero no lo hay por un motivo X. Pues entonces tampoco puedo decir que mi pastor es fulano de tal. Yo me congrego donde fulano de tal. No. Usted se congrega en la iglesia de Cristo. Yo me congrego con el hermano Carlos. Usted se congrega en la iglesia de Cristo. Yo no tengo iglesia. Cristo murió por su iglesia. Cristo dio su sangre por su iglesia. Y esos punticos que usted ve sencillo hacen engrandecer a cualquier humano. Mira, ¿y dónde tú te congregas? Oh, yo me congrego allá con el pastor fulano de tal. No. Yo me congrego en la iglesia que se reúne en tal calle, la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor. Ahí usted se reúne. Dejemos eso. Son cosas que parecen sencillas, pero nos dañan y dañan a otros. Y tenemos que entender eso. Dice el 8 y el 9 de Primera de Pedro 5, el 8 y el 9, ya estamos terminando. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nos habla de resistir. Oye, sé sobrio, ¿verdad? Porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, el cual resistí firme en la fe. Debemos resistirlo. Un imperativo, un mandato.
que instó a oponerse a la maniobra del adversario a causa de la agresiva hostilidad del diablo, los cristianos deben estar espiritualmente alerta, no solo para resistir sus ataques, empleando la armadura que se describe en Efesios 6, 10, 18. Usted sabe cuál es la armadura de Dios. Sino librando una batalla espiritual contra él por medio de la oración. Mateo 4:1. Dice que resista, no dice que reprenda. Nos mandan a resistir, no a reprender. Dice, la gloria eterna de Dios, del verso 1 y 4, se compara relativamente breve, periodo que en estos cristianos sufren. Usted puede ver el verso 1 y 6. A la luz de la eternidad, las pruebas son pasajeras. A la luz de la eternidad, las pruebas son pasajeras. Ahora, me gustaría tocar 2 puntos rápido, que ya lo entendemos, a la luz de la palabra. ¿Quiénes son los ancianos? Cuando la palabra nos habla de ancianos, ¿quiénes son? ¿Quiénes piensa usted que son los ancianos? Anciano, obispo y pastor es lo mismo, sinónimos, son todos lo mismo, significa lo mismo. Los ancianos son los líderes de la iglesia y a la vez los pastores y obispos. Porque son los mismos requisitos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Hechos 20, 28. ¿Cómo dice aquí? Hechos 20, 28. Dice la palabra. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Obispos. La cual él ganó por su propia sangre. ¿Qué significa esto, mi querido hermano? Que donde yo me congrego, debemos de estar buscando para pastores, para ancianos. Que no haya hombres idóneos, se entiende, pero ¿qué está haciendo la congregación? ¿Está preparando la iglesia para eso? ¿O simplemente un solo hombre quiere estar para que le llamen así? Pues no lo es, bíblicamente no lo es, es un hermano, un predicador. Pero aquí hay unos líderes ahora que piensan que ellos son los que están al frente. Y la palabra no dice eso. Qué pena que la palabra no dice eso. No, qué pena. Qué bueno, diría yo, que la palabra no dice eso. Los mismos ancianos son los líderes de la iglesia y a la vez los pastores y obispos. Cada congregación debe de tener hombres de buena reputación para este ministerio. De no hacerlo como la palabra de Dios manda, se incurre en desobediencia. No solamente desobediencia el hermanito que está sentado allá atrás. No, también en desobediencia caen aquellos que no quieren que haya ancianos en las congregaciones. No hacen nada, no ayudan, dicen que sí. Dicen que sí, que tienen que haber, pero no hacen nada. Caen en desobediencia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y en Tito 1:5, volvemos a leerlo. El libro de Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermano, si en su congregación no hay ancianos, dice aquí que dejaron a Tito para que corrigiese lo deficiente. Si en su congregación no hay ancianos, hay deficiencia. Pero Carlos, ¿y qué hacemos si? No yo, es la palabra que dice, si no hay ancianos,
que trabaje en ello, que vaya preparando personas y vayan evangelizando bien claro en esto. Y vamos a pasar 30 años con un solo que no es bíblico, que se quiere adjudicar que es y no es, que simplemente es un predicador y que la última palabra la quiere tener él, y todos nosotros nos viramos a ver lo que dice el ministro. ¿Cuál ministro? El hermano. Haciéndole daño a nosotros mismos a él por no decirle, hay que hacer esto como dice la palabra. Hermano, la iglesia de Cristo no es mía, no es suya, no es de él, de un hermano que se la adjudique. Tengamos cuidado. Si realmente queremos conseguir la salvación, esto hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. ¿Cuál es el temor? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Vamos a hablarlo con amor, pero con la palabra. Usted llegó ayer a una iglesia, hoy llega a una iglesia nueva y se bautizó, y ya usted tiene los mismos derechos que tiene el otro, pero como lo estableció supuestamente, quien la estableció fue Cristo. Es con la palabra que tenemos que enfrentar esto. Ahora, debemos de explicar lo que anhelamos que haya pastores, ancianos. Debemos de explicar que hay unos requisitos. Sí, porque hay que explicar esto. Porque no podemos tampoco venir que por tener ancianos hayan dos, pero no llenen los requisitos. No, así no. Eso lo entendemos. Ahora, los requisitos. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel es esta. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo primero que usted lo puede anhelar. Como hombre, lo puede anhelar. Pero es necesario, oiga, necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Aquí se cae el que una mujer puede decir que puede ser que pastoreal, porque dice marido de una sola mujer, no dice mujer de un solo marido. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Personas que son llamados pastores y no saben ni enseñar. Pero aquí dice que tiene que ser apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pastores que tienen hijos delincuenciando, hablarlo así, que dicen que son pastores y entonces tienen hijos delincuentes y viven con ellos, que tienen hijas que no la controlan, que llegan tarde de la madrugada, que viven haciendo y deshaciendo. Y dice aquí claramente que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción. Entonces, ¿de qué manera puede usted decir que un pastor, cuando no tiene a sus hijos en sujeción, que viven con él? Son mayor de edad, pero viven con usted. Y dice aquí que gobierne bien su casa. ¿Y cómo puede pretender ser pastor así? ¿Cómo? ¿Y cómo usted le llama pastora? Porque tenemos que conocer la palabra y tenemos que enfrentar esto. Esos son los que van a presentar la grey de Dios, a presentarla. Aquellos que tengan las virtudes, que tengan todos estos requisitos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pues el que no sabe, dice la palabra, primera de Timoteo 3, 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Explíqueme usted, póngase a pensar. De los pastores que usted tiene en su congregación, si tiene pastores, hay alguien que está aquí que no cuadra, usted puede pararse y decirle, usted no puede serlo por esto y esto y esto. Pero se adjudican que son, donde solamente hay uno que quiere decir, y usted ve todo esto que no está bien, tiene que enfrentarlo. ¿Por qué usted cree que mataron
a esos apóstoles y esos hermanos que defendiendo el evangelio de Cristo. Dice, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. Es una persona inteligente, una persona leída. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. O sea, estos son los requisitos. Estos son los requisitos. Debemos explicar, como hablamos, de que hay unos requisitos. Pero de ninguna manera Dios le ha dado potestad a un solo hombre para dirigir su iglesia. Dios no le ha dado potestad a un solo hombre para dirigir su iglesia. Usted no se da cuenta que Pedro comienza. Mire cómo dice, para que usted vea. Primera de Pedro. Mire cómo comienza Pedro en la carta. Primera de Pedro 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, y yo anciano también con ellos, si le había dado potestad a un solo hombre de apacentar las ovejas, Pedro entonces no, primero quizás nos ruega, quizás dice, mire, tenemos que hacer esto. Pero Pedro aquí dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y no dijo, ruego al pastor de tal iglesia. Tampoco dijo. Él no dijo, ruego al pastor. No, ruego a los ancianos, así como yo también soy uno. Y todavía usted le está llamando ministro a un hermano que es un predicador. Todavía usted piensa seguir pensando que ese hombre es el que está al frente de la congregación. Todavía usted cree eso, querido hermano y hermana. Quiero decirle, no es un invento mío. Es la palabra que está aquí. Porque dice claramente, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios. No dijo ruego al pastor, a los ancianos. Usted se ha preguntado por qué no hay ancianos a donde usted se reúne. Debería preguntarse por qué no lo hay. Debería preguntar en la congregación por qué no lo hay. Una de las respuestas que dan es que o no hay hombres idóneos todavía. A veces pasa eso porque es verdad que pasa, pero también te pueden decir que es un anhelo de la persona. Es un anhelo de la persona, tienen razón, es algo que tiene que haber idónea, pero entonces si no lo hay, un solo hombre no puede estar teniendo la última palabra. Porque donde no hay pastores, entonces no hay un pastor. Hay un predicador. Es lo que dice la palabra, o es lo que entiendo. Es lo que entiendo, ¿verdad? Se tiene todo lo que hemos dicho aquí. Yo no estoy inventándome nada, es palabra de Dios. Debemos someternos y obedecer a las autoridades de la iglesia, bíblicamente establecida por Cristo. Bíblicamente establecida por Cristo. Hebreo 13 nos ayuda. Hebreo 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quieren han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no le es provechoso. ¿A quién dice que obedezca aquí la palabra en Hebreo 13, 17? Obedeced a vuestros pastores. Aquí vienen ahora y quieren distorsionar la palabra. Muchos dicen que cuando habla obedecer a los pastores, tú ves, míralo ahí, hay que obedecer a los pastores. Sí, pero está hablando aquí de los pastores de una congregación, no de los pastores universal. ¿En qué sentido? De que yo tengo que respetar al pastor de allí, al de aquí. Tengo que respetarlo, ¿verdad? Como hombre, sí, pero habla de pastores de
una congregación establecida por Cristo. Solo así agradaremos a Dios. Solo así agradaremos a Dios. Ya decíamos que a muchos les gusta reprender el demonio. Usted viene reprendiendo todo. Usted le dice a ellos que tiene un dolor de cabeza. ¡Reprende eso! Pero no saben ni siquiera, no entienden lo que significa reprender. Tengo un dolor de cabeza. ¡Repréndelo! Tienen hasta ministerio para reprender. ¿Usted no sabía eso? Hasta ministerio tienen para reprender. Pero Santiago 4:7 me dice, Santiago 4:7 me dice de esta manera. Mire lo que me dice Santiago 4:7. Dice 4:7. Someteos pues a Dios. Resistí al diablo y huirá de vosotros. Aquí Santiago me dice que me someta a Dios y que resista al diablo y que él huirá. Y usted me dice, o yo le digo a usted que reprenda. ¿Con qué base bíblica? Aquí me dice que resista al diablo y él huirá de mí. Yo me someto a Dios, yo me someto a su palabra. Y cuando el diablo venga con su problema, con su cosa, yo lo resisto. Y él va a tener que huir porque la palabra no me va a dejar caer. Y usted manda a reprender. Pero reprender lo que es llamar la atención con autoridad. Cuando usted le dice a un niño, mire, no haga eso, si no, ya usted está reprendiendo al niño. Pero hay una cadena de cosas de reprender y todo, hay que reprender todo. Y se fue la luz, reprende ese demonio de que yo quede luz, pero venga acá. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí claramente yo veo que debemos someternos, obedecer a Dios y resistir al diablo. No me dice que reprenda. Si obedecemos a Dios, el diablo huirá de nosotros. También vestirnos de la armadura de Dios, como yo decía en Efesios 6, 10 al 11. Los creyentes deben mantenerse firmes en su fe contra los ataques del diablo y él huirá de nosotros. Y estamos hablando de apacentar la grey de Dios, pero todo esto, para apacentar la grey de Dios, tenemos que estar claros. No un neófito. En conclusión, toda autoridad legítima procede de Dios. Por tanto, someterse a la autoridad honra a Dios. La sumisión es un acto de fe y se basa en la suprema autoridad de Dios, ya sea en relación con el gobierno, la iglesia, el centro de trabajo o el hogar. A mayor autoridad, mayor responsabilidad ante Dios. Quiero señalar, además, una congregación que no ha podido escoger ancianos, no está violando la palabra de Dios. Existe una deficiencia. O sea, se está trabajando, pero no se ha podido. Pero si es una violación, si esta acción no es premeditada. No hemos podido recoger ancianos porque no lo hay, porque estamos, no es una violación. Pero cuando es premeditado, no me conviene para yo seguir al frente de esto y que me digan a mí, ministro, que me digan a mí esto y yo tengo la última palabra. Entonces, esa violación, si es premeditada, ahí sí. Es cierto que muchos predicadores nunca ven personas calificadas en la iglesia. Muchos predicadores nunca ven personas calificadas para ser ancianos.
en la iglesia. Pero ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué que pasa muchas veces eso? Y ojalá esté equivocado. Pero señores, tenemos que decirlo todo por no perder su liderazgo en la iglesia. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Aquí la gloria de Dios. Ese es el problema que tienen, que tenemos. Digo tenemos para poder involucrarme y quedar bien en esto. Que creemos cuando hacemos algo para Dios, que decimos que no nos dé la gloria para Dios, pero mentira, que quiere que nos la demos a nosotros. Desde que bautizamos a una persona, quiero que el mundo tiene que saberlo. Pero muchas veces no es para que lo sepa el mundo, sino para que sepan que yo bauticé 60 gente. Usted lo que estuvo ahí, el bautismo, el Señor lo instauró. Y usted ha sido un ente para hacer eso, pero el Señor, el Señor es la figura principal. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nunca ven personas cualificadas en la iglesia por no perder su liderazgo en la iglesia. Y eso no está correcto. La altimaña del diablo refleja su naturaleza deshonesta y el propósito de su trampa en tomarnos desprevenidos. La respuesta de los creyentes debería ser mantenerse alerta y con la mente despejada, como usted ve en primera de Pedro 5:8. Vivir de este modo de atención constante nos ayuda a decretar la falsa doctrina. Si vivimos claramente en la palabra, nos vamos a dar cuenta de las falsas doctrinas que hay. Pero tenemos que estar muy alerta en esto. Muy alerta en esto. En primera de Juan 4, ya terminando, primera de Juan 4, del 1 al 3, amado mío, dice aquí, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Dice que muchos falsos profetas andarán en el mundo. Y yo podía ser uno de ellos. Usted no puede poner sus ojos en mí. Usted tiene que poner sus ojos en Cristo. Lo que yo estoy leyendo tiene que estar ahí. Y usted pedirle al Señor que lo ayude a entenderlo, porque yo puedo ser un falso profeta. Yo puedo estar equivocado. Ahora la palabra no se equivoca. La palabra no. Tengamos como segunda de Juan 1, 7 al 11 y Mateo 26, 41. Tengamos con un despertador espiritual. ¿Qué clase de mentira te está susurrando al oído? ¿Lo que no o lo que sí? ¿Cómo te está tentando? Si te pasa eso, si nos pasa eso, que, ay, pero hay que haber ancianos, pero ¿qué va a pasar con mi liderazgo? Y ahí viene la vocecita, va a perder autoridad, va a perder esto. ¿Y quién usted cree que es esa vocecita? ¿Quién usted cree que es que no quiere que usted entienda que debe de haber ancianos? Como dice Pablo, le dice a Tito, por esa causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Cuando te pase eso de que ¿qué hago? Haz lo correcto. Y esa vocecita recítela y huirá. Santiago 4:7. El primer paso en el camino a la victoria es reconocer al enemigo. Y a veces el enemigo no nos deja echar para adelante. No nos deja hacer las cosas realmente como Dios quiere. Como siervo de Cristo, la gente debería conocernos por nuestra humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Tenemos que ser modestos, hablar de los logros de otras personas, y centrarnos en servir a los demás.
Para servirle, es bueno que puntualice que para servirle al Señor debemos obedecer su palabra. Si estamos dispuestos a servirle, estemos dispuestos a obedecer su palabra. Porque puede ser que yo le sirva y no obedezca. Entonces, ¿cómo yo estoy sirviéndole? Si él manda que haya ancianos en la congregación, vamos a aceptar que haya ancianos. No hay ancianos, porque no hay, hermano. ¿Qué estamos haciendo para que haya? No porque yo me quiero llevar la gloria yo solo. La gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Y donde no hay ancianos, pues usted no puede ni yo puedo fungir como pastor. Yo soy un predicador, usted es un predicador, pero no pastor, no ministro. La gente, porque también la gente, el ministro y esto, y eso le gusta mucho la carne. Eso le gusta mucho la carne, que nos suban allá arriba. Y se pueden alcanzar las estrellas, pero dejando los pies en el suelo. Vamos a obedecer la palabra. Para servirle al Señor debemos de obedecer su palabra. No hay vestimenta más apropiada para el Hijo de Dios que el manto de la humildad. Y me despido por el día de hoy con Lucas 6:46. Lucas 6:46. Nos gusta mucho un gloria a Dios. Aleluya. Amén. Todo eso es bueno. Ahora dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hace lo que yo te digo? Lo dejo a su consideración. Si realmente estamos haciendo la cosa como Dios quiere. Y a los que están frente a las congregaciones, apacentar la grey de Dios. La grey es de Dios, no suya, no mía. Y Dios quiere que ancianos, lo mismo que pastores o obispos, apacenten su grey. Si hubiera querido que hubiera sido usted o yo, un hombre, dice que un hombre lo haga. Pero dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Gracias por su sintonía. Esta es sigamosconjesus.com, camino al paraíso. Esperando que esta palabra del día de hoy pues, nos ayuden a entender cada día más su palabra y a ponerla por obra. Queremos saludar a los diferentes hermanos y amigos que están con nosotros. En el día de hoy, Onassis Cabral, Altagracia González, Heriberto González, Carlos García, Deyanira Jiménez, nuestra hermanita, está con nosotros. Mirionis Díaz, qué bueno. Ana Ibec Alcántara, María Blanca Pérez, Felipe Ladio Villa Lorenzo, también Eva Monterano, la bendecida por Dios Jaque, y también Minga Santana, nuestra amiga. Gracias por estar con nosotros. Y los demás que estuvieron en las diferentes redes sociales. El tema del día de hoy era apacentar la grey de Dios. Señores, que la paz de Dios esté con todos nosotros. Continuamos con lo que es la transmisión de esta emisora. Ya estamos casi terminando. Paz de Dios. Bye bye. Gracias, Señor. Usted sintoniza Sigamos con Jesús. Camino al paraíso. 24 horas de alabanzas y difusión de la verdad, pura y sin mancha. Gracias por su sintonía. Amo al Señor, pues su sangre derramó. Él en la cruz, por amor su vida dio. Del cielo Él bajó para darme luz. Él con su muerte dióme salvación.
Amo al Señor, Él ha hecho bien por mí. Murió en la cruz, mi alma por redimir. No hay amor más grande que el de Él. Amo al Señor, pues primero Él me amó. Amo al Señor, murió por el pecado. Vida le dio y una oportunidad de ir al cielo y nunca más morir. Junto a Él tener eterno hogar. Amo al Señor, Él ha hecho bien por mí. Murió en la cruz, mi alma por redimir. No hay amor más grande que el de Él. Amo al Señor, pues primero Él me amó. Amo al Señor, pues ejemplo Él nos dio de amarnos con libertad y devoción. Ser como Él en amor y compasión. Oh, gloria a Él, tenemos salvación. Amo al Señor, Él ha hecho bien por mí. Murió en la cruz, mi alma por redimir. No hay amor más grande que el de Él. Amo al Señor, pues primero